del sistema introductorio de lo que confiere a este curso. Esto básicamente, de una vez lo anticipo, yo no voy a venir a hablar pues lo que está en el libro. En el libro, ahí está lo que está escrito en el libro. Yo únicamente voy a tratar de complementar con información que en algún momento tengo la fortuna de tener. Entonces, vamos a empezar la mecánica. Hicieron lo del manejo de leyes, ya pusieron la identificación de los ítems que les dicté. Código de comercio, jóvenes. Por favor. Código de comercio está de verde ahí. Disculpa. Jóvenes, sabemos 80 y 70, por lo menos presentes. ¿Quién nos va a colaborar? Mientras alguien levanta la mano. Pedir. Jovencito, pedir. No, este no. Está de verde. Lick, buena tarde. ¿Por qué no estás asignado? Disculpa, mi estimado compañero. Lick dice que se me ahorita entré en otra cuenta, en otro correo porque me equivoqué, porque ya estaba tarde. Pero en el otro tampoco estoy asignado. Usted me dijo que me iba a hacer el favor de mandarme la invitación. Ya. No, el problema que tengo que estés ya asignado, esa es mi pregunta. Al curso, sí, licenciado. Va, gracias. Entonces voy a actualizar esa información. Muchas Gracias. José Manuel. Adelante, jóvenes, gracias, la consulta fue simple. Ya llenaron o rellenaron el formato para el manejo de leyes, la información e identificación principal de la ley. Apoyémonos, jóvenes. Cualquiera puede contestar. Sí, Lick. Buenas tardes, licenciado. Adelante, David. Yo encontré para tipo de documento, es del decreto del Congreso, el número del documento es el 2-70, la fecha de emisión el 28 de enero de 1970. Su contenido es el Código de Comercio de Guatemala, el emisor, el Congreso de la República, la fuente, el Diario de Centroamérica, tomo del número 40, página 1-69, y fue publicado el 22 de enero de 1970. Muchas gracias. Ahí está la información importante. Materia, me recuerdo que la pusimos. David. Sí, licenciado, la materia también, pero esa sí, yo tenía duda porque no mucho le entendía el tipo de lo de materia. Materia, podríamos hablar de materia penal, civil, tributaria. ¿Para vos qué es esta ley? Para mí, Sí. Sería mercantil, licenciado. Mercantil, gracias. Ahí está, ya pueden rellenar la información. Bueno, esto ya es personal, pues el interés de tener la información. Ya solamente pues la compartimos. Muchas gracias por su ayuda. El día de hoy pues vamos a iniciar con la ley específica y vamos a platicar un poquito del contenido en materia de temas introductorios que ustedes tienen en el libro. De hecho, pues, ¿qué tipo o qué tendencia, qué sistema de derecho tenemos en Guatemala, jóvenes? ¿Sistema qué? Algo rápido, jovencitos. Positivo, creo que era, Lick. Positivo, sí. Entonces dijimos, si quisiéramos dar una relación de derechos desde el punto de vista positivo, podríamos llamar inmediatamente al conjunto de normas, entidades, instituciones jurídicas y lo que ustedes tengan a bien incorporar que estrictamente se encuentran enfocadas para regular jurídica y legalmente las relaciones entre la población o seres humanos. Ahí estaríamos puntualmente con un derecho positivo. Y entonces quisiéramos nosotros agregar estrictamente derecho mercantil, ¿qué instituciones jurídicas se les ocurre que podríamos poner en un concepto? ¿Quiénes intervienen en el derecho mercantil?
¿El registro mercantil, licenciado? Sí, pero La administración tributaria, así, al hablar de entidades, agarramos al Estado. Pero pongamos, acostumbrémonos, así como el ejemplo, a no ser tan estrictos, sino únicamente seamos prácticos. Entonces, si quisiéramos mercantil, estrictamente al conjunto de normas, entidades, instituciones jurídicas y lo que ustedes pues contemplen que tendría que llevar el concepto o definición que regula estrictamente las relaciones entre las personas que profesionalmente se dedican al comercio. ¿Está claro? Sí, Lic. Sí, ahí está. Sí, licenciado. Palabras más, palabras menos, pues ya entendemos entonces, lógico, es un sistema positivo que explicó el licenciado, que es estrictamente el conjunto de normas. El sistema guatemalteco es positivo porque vimos, afortunadamente, y tienen ustedes en mano, cómo es que se compone el ordenamiento jurídico guatemalteco. Entonces entendemos, bueno, esto es estrictamente lo formal, las leyes, cómo están contenidas, la Constitución y demás. Pero para poder llegar a eso, también entiendo que al leer la Constitución está una parte orgánica que está comprendida por entidades de control, entidades administrativas, organismos de Estado, órganos, que comúnmente le llaman poder, pero para hablar de la palabra poder sería un tema, nos llevamos dos cursos para poder hablar, y cómo es que nosotros podríamos ya atrevernos a tratar esos temas como poder, y cómo podríamos nosotros en algún momento hablar de tesis jurídicas y únicamente son organismos de Estado. 3 organismos de Estado. ¿Cuáles son los organismos de Estado que comprende el Estado de Guatemala? Entre otros elementos. Algo rápido, jóvenes. El organismo judicial, el Congreso de la Jurídico y República. legislativo. Ahí estamos. Esos son los organismos. Muchas gracias. Ya les dije, jóvenes, colaboren, participen. Yo estoy grabando los mensajes a bien. Son interesantes que también los pongan para que estemos también en concordancia de lo que estamos platicando. Bueno, entonces ya vemos cómo es que se estructura en algún momento un concepto. Ahora, quisiéramos nosotros ver cómo es que en algún momento podríamos tratar temas de cómo es que se inicia temas concretos relacionados al derecho mercantil. Podríamos nosotros muy bien hablar temas concretos de cómo es entonces para entender el derecho. Esta fase, que ya no da tiempo, bien, pues ustedes pues tienen feriados. Yo pues como les dije, siempre estoy en la disposición de dar clases, pero ustedes tienen sus feriados oficiales, o no, llamémosle feriados, asuetos, perdón. Entonces el tiempo verdaderamente que se pierde ya no se recupera. Aquí llevamos 2 clases, por lo que temas concretos que yo quería compartir, ya no voy a tener la fortuna de poderlos compartir porque son demasiado largos y a mí sí me acorta el tiempo para platicar temas puntuales. Entonces, ustedes tienen en su libro una reseña estricta de lo que el autor para él es importante. Yo solamente, por favor, voy a platicar generalidades y voy a iniciar concretándome de cómo es que sorpresa ese derecho natural en el tiempo vino en algún momento estructurado para regular las relaciones sociales, económicas y demás de los seres humanos, para que tengan ustedes ideas de cómo es que en algún momento, si les encanta el derecho, podrían ustedes tener una base por lo menos de los títulos y poder decir, pues, bueno, por lo menos sé que estuvo esto, un código, el origen, cómo es el origen de los derechos humanos, cuál es y dónde, y pasaríamos posterior a una fase estricta de Guatemala. Voy a tratar 2 instituciones jurídicas muy puntuales en Guatemala. Como les digo, va a ser un esbozo solo porque anoten y ustedes pues tengan la curiosidad de ver qué son esas instituciones jurídicas y cómo es que en algún momento las relaciones de punto de vista de
de la división del trabajo se empezaron a estructurar puntualmente en Guatemala, con la liberación en algún momento, digamos entre paréntesis, de la corona, porque lamentablemente en Guatemala hablamos de liberación, de independencia, pero estrictamente a nivel real podríamos nosotros estudiar y palpar que exactamente creo que nos falta mucho para poder hablar temas de esa índole. ¿Estamos hasta aquí, jovencitos? Sí, licenciado. Bueno, entonces, disculpen, pero el internet no aguanta mucho, gracias, no aguanta mucho con la compu. Voy a compartir un material en pantalla y voy a tratar de me dicen si tienen en pantalla, por favor. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Permítanme, voy a ver si localizo la información que voy a tener que compartir así para que no se me corte la llamada. Y vamos a iniciar con un material que, bueno, esto lo enseño yo en Derecho 1 como el material que ya les compartí. Y permítanme, ahí está. Y vamos a ver. Vamos a ver, esto pues ya para qué hablar de más, creo que nos queda bastante claro cómo es que en algún momento nosotros podríamos adecuar todo lo que tiene que ver en algún momento con derecho y su esencia. Eso principalmente lo ven ustedes, creo que en socioeconomía. Ahora bien, si nosotros hablamos de cómo es que en algún momento en la historia podríamos nosotros hablar de los orígenes puntuales de esta situación de control estrictamente por un ente y de dónde se manifestaba ese control, lo famoso del derecho natural. Van a ver ustedes inmediatamente, por favor, dedíquense tal vez solo, por favor, les encargo solo el título, y después podrían ustedes esta información, pero creo que en internet es común. Ahorita estoy tratando de resumir prácticamente, pues voy a tratar de resumir, y se los digo sinceros, unos 10 libros, por lo menos extractos. Por lo menos voy a tener la fortuna de poderles brindar extractos. Solo me dicen si tienen la diapositiva, jóvenes. Ahorita ya no se ve nada, licenciado. 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 Permítanme, es que eso es lo malo, disculpen. A ustedes, pues, ustedes son de la época moderna, son de esto, uno por obligación, déjenme decirles, hemos venido tratándonos de poner al día, pero quiera que no, pues lo digital en algún momento nos perjudica. Entonces podría hacerles mención yo de cómo es que en algún momento se origina ese control de un poder. Entonces van a ver ustedes la manifestación del derecho natural. Si leen las pequeñas líneas que se comparten, principalmente van a ver ustedes que tiene la manifestación de deidad, joven, principalmente Dios. Aquí entra siempre que ese poder se le transfiere a un ser humano, que comúnmente estábamos en un régimen de monarquía o reinado. Entonces, para empezar, podríamos nosotros mencionar, se me está apagando el teléfono, no entiendo por qué. Ay, Dios mío. Perdón, jovencitos, trato de hacer mi mayor esfuerzo, pero en la máquina no me resultó. No sé si es por el bendito internet que nos estafan. Al final nos cobran. Internet. Sí, nos cobran. Estoy usando el teléfono por internet principalmente, disculpen. Pero podríamos nosotros, permítanme, voy a ver. Sí, muchas gracias por la ayuda y por su comprensión. Principalmente su comprensión. Entonces vamos a ver nosotros que los orígenes de esas relaciones siempre van a existir una manifestación de deidad, como lo tienen ustedes en pantalla, y que es transferida a un ser humano por el poder divino. Eso es lo inicial. Pero ojo, lo que llama la atención y la época de... Se me está adelantando. Y quiero, ahí está. Aquí podríamos ver nosotros. Aquí estábamos, ¿verdad, jóvenes?
Sí, licenciado. Entonces, pueden ver, gracias, pueden ver ustedes cómo era ese poder punitivo, principalmente para coaccionar al pueblo, para decirle, tu conducta debe ir dirigida a este sistema, porque de lo contrario, te va a ir mal. Eso es, en pocas palabras, vulgares. Después podríamos mencionar nosotros, inclusive, ¿han escuchado ustedes la famosa ley del talión? Yo sí, licenciado, pero aún no comprendo muy bien. Bueno, gracias. La ley de talión se origina, pues, nuevamente, por un poder divino transmitido a un rey, y que principalmente en la aplicación de normas estaba establecido. Y ojo con esto, porque eso es lo que llama la atención del origen de muchas situaciones que vamos a ver en el derecho moderno. Vamos a verle el origen acá y van a ver ustedes cómo es que esa influencia, desde pónganse 2500 años antes de Cristo, y lo vemos en la actualidad. Entonces la ley de talión principalmente era un código, era una norma en la cual el rey, con el poder divino, Hammurabi, era el que se le concedió ese poder de un dios, y él pues principalmente mandó, igual que el anterior, a tallar en piedra, ojo, a tallar en piedra la famosa ley del talión. O sea, esta ley la fueron puestas en piedra en el centro de cada una de las ciudades, para que todo el pueblo supiera cuáles eran las directrices y cómo era que en algún momento se iban a desenvolver. Y bueno, hablando de la ley del talión, principalmente pues es una ley, es una norma, por llamarlo de algún momento, por eso el nombre ley, que principalmente estaba redactada en primera persona. Un ejemplo: si tú matas a una persona, te mereces o serás castigado con la muerte. Es así como vamos a encontrar las 200 y fracción leyes del talión, pero ya regulaba derecho penal, ya regulaba en algún momento los abusos del derecho comercial, inclusive ya regulaba la profesión, cómo era que un profesional tendría que desenvolverse con dar o prestar sus servicios. Imagínense, jovencitos, y acá lo podemos ver, el ejemplo claro de estos dos, de que están tallados en piedra, era principalmente para que la población, y ojo con esto, porque esto lo vamos a ver en derecho moderno, la población no se arrogara ignorancia de ley, jóvenes. Esto es la simple y llana manifestación que nosotros como seres humanos no podemos arrogarnos ignorancia de ley. ¿Sí han escuchado ese término? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Y ahora lo vamos a ver desde el punto de vista legal, porque ojo, esto es, ahora lo estamos hablando doctrinaria, históricamente. Posterior lo vamos a ver legal, vamos a ver el fundamento legal en la cual, si ustedes en algún momento transgreden una ley positiva y vigente, que ya entienden porque lo expliqué, que es positivo y vigente y efectiva, podrían ser sometidos ustedes a la coacción del Estado. Esto quiere decir que en algún momento podrían ser sometidos a sanción. Ejemplo claro, derecho penal, jóvenes. A mí me encanta el derecho penal, el derecho humano, yo me especializo en eso, por eso me encanta. Pues bueno, otro ejemplo o manifestación de esto, podríamos platicar del código espartano. Yo les voy a poner así de fácil porque creo que eso va a ser más como didáctico, si se recuerdan de la película 300. Sí, licenciado. Bueno, imaginémonos cómo inicia la película y vemos cómo es que nace este rey Leónidas, que al final no era ni para él el reinado, pero a él le tocó porque por muerte o por situaciones de familia. Pero si se dieron cuenta, ahí sale una manifestación de la goge, principalmente el sistema como ellos tenían la crianza, y también cómo se manifestaba el poder de los ancianos en la elección, ojo, en la elección del ser humano. Y ahí viene otro principio esencial del derecho actual, el derecho a la vida, pero desde el punto de vista de la viabilidad.
que es viable que sí subsista en esta comunidad. ¿Por qué? Porque en Esparta sabemos que era en su tiempo uno de los ejércitos más famosos de la época y región y de los más aguerridos. Por esa razón era que escogían a las personas que estuvieran perfectamente desde el punto de vista de su cuerpo y de su sanación. Cuando hablamos de la agoge, crianza, educación, era lo que vemos después para que ustedes se imaginen en la película. Disculpen si lo escuchan vulgar, pero creo que es más didáctico para que nos recordemos y nos recordamos cómo eran tratados desde niños. Podemos ver que se pegaban, se peleaban, se golpeaban, los golpeaban. Esto es el agoge, en la cual los acostumbraban a perder el miedo y principalmente a no sufrir dolor. Actualmente vemos que esas enseñanzas en tiempo moderno lo podemos ver en las élites especiales de los ejércitos del mundo. Imagínense de dónde vienen todos estos sistemas. Unas situaciones que llama la atención del código espartano. Y aquí podríamos mencionar que llama la atención cómo es que en algún momento los orígenes de los temas o principalmente de un libro fundamental, de una ley fundamental hipotética, podríamos mencionar a Licurgo. Él es el que manifestó cómo era en algún momento tendría que existir una ley que tendría que relacionarse en cómo se podían desenvolver los seres humanos. Llamémosle, disculpen, haciendo una analogía que sería lo que se me ocurre, un tipo constitución. Desde ahí vienen los orígenes de cómo era que tenía que existir una norma principal. Y bueno, posterior, pues como leen ustedes ahí y se imaginan la película, pues tenían una cierta edad para poderse liberar ya de su madre, del seno de la madre, para formar parte ya de los ejércitos de Esparta. Es así, pues, como en ese momento era lo que se llamaba el agoge. A los 20 años, pues, tenían ya derecho a casarse. Bueno, por la época, y entendemos, existían relaciones, pues, de símil a símil, ustedes me entienden, y heterosexuales, pero lógico, era la época. Y era obligación casarse, esa podría ser una norma de exigencia de obligación para cumplir. Si no se casaban, pues eran desterrados, en algún momento desheredados de todo lo que tenían derecho por ser, digámosle en este caso, civilización que tenía derecho, porque en esta época también existía, lamentablemente todavía, los iliotas, que eran los esclavos. O sea, aquí pues habría que hablar bastante para poder tratar un tema de esta envergadura. Podríamos ver también, ya un poquito ya más a lo que nosotros en algún momento conocemos, el código hebreo. Cuando hablo de código hebreo, ¿qué se les viene, jóvenes? Los 10 mandamientos. Sí. La Torah y eso, La Biblia. Sí, la Biblia, todo lo que ustedes me La están Torah o el manifestando. Corán. Bueno, en el caso del hebreo, puntualmente estaríamos hablando de los 10 mandamientos, la Biblia, la codificación, ojo, acá, hablando para tratar de, ustedes lean la diapositiva, en algún momento podríamos tratar nosotros, y han visto ustedes, ¿cuál es el nombre de la ley puntual que vamos a ver en este curso? Por favor. Jóvenes. El nombre de la ley que vamos a tener a bien platicar. Código. Ojo, gracias. Sí, código, ojo, la palabra, código de comercio. No todas las leyes se llaman código. Vamos a encontrar código civil, código de comercio, código de notariado en el ámbito profesional. ¿Y por qué código? Y podemos nosotros puntualmente ver por qué. Los orígenes. Al hablar del término código, era cuando en algún momento las personas, pues, de este pueblo hebreo, las leyes son consuetudinarias, estaban, pues, dispersas en todos los pueblos, y pues ellos, pues, sabían, sus sacerdotes tuvieron la idea de codificar, ojo con esto, codificar, unir. Entonces, si lo hacemos similar a la actualidad, es que cuando hablamos de un código,
es el conjunto de normas, disposiciones que se encuentran contenidas por especialidad. ¿Queda claro, jóvenes? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Y ahí viene, pues, para que ustedes comprendan, código. Es la codificación, disculpen, o la unión o compilación de disposiciones o normas que están esencialmente estructuradas por especialización. Y de ahí podemos determinar código de comercio, puntualmente un área mercantil que tiene que ver con el comercio esencial, entre la relación entre los propios comerciantes y los consumidores o usuarios. Acá pues yo hablaba bastante es bastante largo este tema. Acá pues ya podrían ustedes tomar cómo es que en algún momento se tiene, inclusive en la actualidad, la distribución del libro sagrado, Biblia. ¿Sí? ¿Cuáles son las secciones? Y acá pues lo tienen ustedes, cuáles son los nombres pues puntuales de cada uno de ellos. Las 3 unidades, me imagino, acá pues tenemos en nuestro selecto grupo personas que son bastante religiosas y creo que nos darían una cátedra de esto. Yo simplemente por academia solo podría comentar pues nombres puntuales que son de índole académico. Acá pues solo les voy a mencionar también para que vean cómo era en algún momento. Ya vamos recorriendo el tiempo de vida y ya podríamos encontrar otro documento, otro conjunto de normas, y podríamos hablar el cono de Ciro el Grande, ¿sí? O cilindro de Ciro, ¿sí? Principalmente, y ojo esto, ¿por qué es principal verlo? Porque aquí, como tienen ustedes en pantalla, ya vemos la manifestación, ojo con esto, ya de alguna manera, porque es de alguna manera bastante escueta, pero vemos la época de ya reconocer derechos humanos, jóvenes, ¿sí? Esto es principal, porque ya vemos cómo la humanidad inició con la necesidad que el ser humano tendría que tener en algún tipo de libertad. Y en este caso, los principales derechos podríamos mencionar el de religión y el de la igualdad racial. No existía discriminación o en algún momento se prohibía. Acá, pues, cuando mencionamos a Roma y Grecia, pues ya les dije, Grecia, pues existía puntualmente los iliotas, que serían los esclavos, y habían personajes con derechos, estaríamos hablando porque tenían una estructura jerárquica de sacerdotes o de hombres viejos, la gente luchadora y las mujeres. En Grecia podríamos tratar el tema de la mujer muy claramente. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que se reclama hoy todavía en mucho ámbito con relación al tema de mujer joven? La igualdad. La igualdad. Y podríamos ver, como les digo, disculpen lo vulgar, si se recuerdan de la película, esa 300, exactamente ese cuadro, trata que la mujer tenía voz y voto para poder inclusive contradecir a su rey. ¿Sí? Ahí podemos ver cómo ellos ya traían dentro de sus derechos, si bien había una estructura social con esclavismo, pero ellos ya percibían que la mujer era esencial que tuviera. ¿Por qué? Por el carácter. De hecho, hay un eslogan o una línea que decían, o más o menos me voy a recordar de lo que leí, creo que sale también en una de estas películas, de que por qué los hombres respetaban mucho a las mujeres, pero hablando de esa igualdad, y viene una mujer del pueblo y le contesta, lo que sucede aquí en Esparta es que nosotras las espartanas sí parimos a verdaderos hombres. Así es como ella trataba el tema de la igualdad en ese tiempo. Bueno, el Ciro Grande pues sería otro documento para tomar en cuenta. ¿Por qué es importante? Porque ya se empieza a manifestar el reconocimiento de derechos humanos. Y ojo, acá en esta época de Babilonia, que de hecho si ustedes leen, espero que les guste leer, y van a encontrar ustedes los inicios del habla, los inicios de la escritura, los inicios de los números de situaciones aritméticas jóvenes. Estos son los orígenes más antiguos que han existido en la humanidad. Bueno, y ya aterrizamos un poquito a época moderna. ¿Han escuchado ustedes Carta Magna?
¿En dónde han escuchado Carta Magna? Es la Constitución de la República, ¿no? En el Sí, Congreso. claro. Ya, bueno. Y por favor, desde ya, como están anotando, me imagino, las líneas más importantes, pongan en grande Carta Magna. Carta Magna, ¿sí? Ley fundamental en Inglaterra. Ley y fundamental en Inglaterra, que hasta la actualidad sigue vigente. Imagínense el tiempo. Estamos hablando la época del feudalismo, época de reyes, donde, ojo con esto, en lo anterior, nosotros, si ustedes leyeron, existía esencialmente una situación análoga. ¿Y cuál era lo análogo que se repetía en cada una de las situaciones del derecho natural que expuse anteriormente, jóvenes? ¿Quién intervenía ahí? Algo rápido, Juan. ¿Quién mandaba a darle la potestad al hombre? La deidad. Dios. La deidad, Dios. Ahí vimos Dios, aquí no. Ojo, aquí no. Aquí por situaciones de este rey, pues que en muchas situaciones es famoso, Juan Sin Tierra. Puntualmente, pues él quiso, o bueno, abusó del poder, abusó de la monarquía y estaba pues dejando en penuria a todo su pueblo, incluyendo pues a la nobleza. Pues viene la nobleza en conjunto con algunos de sus siervos, porque eran siervos, ellos pues estaban en contra y le estaban declarando la guerra. Aquí, si se recuerdan, de hecho existe una película que trata el tema, no me recuerdo el nombre, creo que es Robin Hood, creo, algo así, no sé, ustedes tal vez me ayudan, donde trata puntualmente esta situación en la cual el propio pueblo se subleva y le exige al rey que lo respete, pero ¿cómo lo hacen? Ya no lo hacen de palabra, y eso que él era manifestación del Dios, de Dios, porque se recuerden, la monarquía es manifestación de Dios. Aquí vino el pueblo, le dijo, a partir de hoy, si querés paz, vas a respetar el contenido de esta carta, y para nosotros eso es una carta magna, ahí el origen, carta magna. Dentro de lo mismo, ya en derecho actual, podríamos mencionar que ya existe ya de forma escrita, realizada por hombres, una manifestación clara del reclamo y reconocimiento de los derechos humanos. Puntualmente, acá podríamos hablar que se manifestó, como lo estructura el artículo 28, el derecho de petición, jóvenes. Acá la misma población le hizo petición a su rey que debía de respetar a su pueblo para que no hubiera Robin Hood, sí. Me recuerdo yo, disculpen, a veces me pongo a ver películas cuando estoy de descanso porque a veces se aburre el cerebro. Ya tengo años de no ver películas, pero bueno, así es para que se recuerden. De ahí nace esto. Entonces, ojo, pongan ahí. Este es un criterio totalmente personal, joven. Esto es mi criterio. Yo por eso les aconsejo, cuando traten el tema, porque ya son profesionales, cuando traten el tema de la Constitución Política de la República de Guatemala, que es el nombre no a medias, no es Constitución, es Constitución Política de la República de Guatemala. Las leyes tienen un nombre exacto, por eso se apuntan, tienen un decreto, se apunta, números. Estará bien dicho si yo digo decreto del Congreso de la República número 1270. ¿Es correcto, jóvenes? No, licenciado. ¿Cuál es lo correcto? ¿Cuál es lo correcto? ¿Cuál sería lo correcto ahí? Decreto número 2-70 del Congreso de la República de Guatemala. No. Yo te digo, si digo decreto, bueno, casualmente, si yo dijera, número del decreto es 1270, ¿el número es correcto? ¿Existe número 1270? No. No, ¿Cuál sería el licenciado. número? No, licenciado. ¿Cuál es el número? 12-70. 12-70. No. Corrido, jóvenes, sin el guión. Olviden el guión. Porque yo he visto cuando uno les pregunta. 1270. 1270. Acostumbrémonos a hablar correctamente. Hacia eso voy, por favor. Los números son, como nos lo enseñaron. No 220, 2020. No sé si lo han escuchado o se acostumbran a eso. Tenemos, lamentable, como por ser cognitivos, grabar, pero cosas malas. Entonces, acostumbrémonos a hablar bien.
como son las cosas. Si tiene un guión, 12-70. Si no trae guión, 1270. Por favor, y máxime cuando estén tratando temas conmigo que ya les va a tocar exponer. Pues bueno, entonces yo no estoy de acuerdo que a la Constitución Política de la República de Guatemala se le llame Carta Magna. ¿Por qué no? Porque ese es un instrumento jurídico legal que existe y únicamente es vigente y es efectivo en Inglaterra. ¿Comprenden mi punto, jovencitos? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Bueno, por esa razón es que yo sí estoy en contra de eso, y bueno, ya les di por qué razón no podríamos llamar a nuestra Constitución Carta Magna, y tampoco a medias, Constitución Política de la República de Guatemala. Bueno, entonces ya ven ustedes cómo es en algún momento. Permítanme, voy a presentar la otra. En algún momento, sí, las cosas son como son. No se podría darle otro nombre. El nombre exacto es el que contiene, igual las leyes, jóvenes. A veces, pues, nos acostumbramos a tratar las leyes también incompletas, y no. Ustedes como profesionales, desde ya deben de tratar o hacer mención de las leyes como son. Permítanme, jovencito, se lo voy a poner. Esta es. Bueno, ahora les había comentado, les había ofrecido, lo voy a compartir, permítanme. Compartir pantalla. Ahí está. Ahí está. Bueno, ahora vamos a continuar y vamos a ver pues un poquito ya moderno. Ya para ir terminando, yo estoy tomando de guía el libro que a bien tienen ustedes en mano. Entonces vamos a seguir tratando el tema principal. Y esto pues ya les voy a comentar 3 cosas puntuales de cómo es que puntualmente yo en mi poca lectura, como les dije, voy a tratar de resumir pues unos cuantos libros. Podría hacerles mención porque no podría platicar de temas concretos. ¿Por qué? Porque son bastante extensos, jóvenes. Por eso no podría. Y el tiempo pues amerita, pero sí, siempre me siento mal de no poder compartir. Eso, no sé, tengo ese mal hábito, pero siento que es mejor para que entendamos un poquito por qué es bueno conocer, saber y sobre todo ampliar nuestro conocimiento. Bueno, si vemos nosotros y ya nos vamos en el ámbito colonial, ya nos asentamos a Guatemala. Entonces yo les había comentado, siento importante compartir cómo era que en algún momento, ¿sí?, era la regulación o cuáles eran las instituciones jurídicas que en algún momento regulaban esas relaciones que bueno, hoy las conocemos como comercio productivas, pero en ese entonces, pues puntualmente era pues cuál era un régimen basado pues en la división de trabajo. Ahora, si gustan anotar, ¿sí? Si gustan anotar, podríamos mencionar, y pongan ahí por favor, instituciones jurídicas de Guatemala en la época colonial. Pongan el título así. Y solo les voy a compartir 2 principales para que ustedes investiguen. Una de ellas podría hacerles mención yo, jóvenes, anoten, la famosa LAMITA, así como se escucha, LAMITA. Me dice si ya anotaron. Ya, licenciado. Va. ¿Y qué era LAMITA? En pocas palabras, LAMITA era, primero, una institución económica por excelencia, porque tenía que ver con producción, pero esencial era aquella relación estructurada y regulada que principalmente tenía que ver con el trabajo maya. A eso principalmente nos dirige. ¿Pero por qué? Porque esencialmente, si estamos hablando de sistemas productivos, esencialmente tendría que existir comercio, pero podríamos adecuarlo también. Esta institución tiene fundamento
Pongan ahí, tiene fundamento. Principalmente en el sistema tributario español. Y es ahí donde podríamos ver cómo nosotros, aún hablando de libertad, pues era irrisorio, porque esencialmente en la práctica existía un sistema totalmente claro entre las relaciones entre los criollos españoles y los guatemaltecos originarios. ¿Entendemos qué es la palabra originarios, jóvenes? Sí, son los pueblos originarios, licenciado. Va, ahí estamos. Gracias por la ayuda. Y otra institución, anoten ahí, podríamos nosotros también tocar en exposición, por favor, anoten la institución del AIU, así como se oye, AIU, A-Y-L-L-U. ¿Y esto por qué es importante? Porque ese es el origen, jóvenes. Esos son los orígenes de esas relaciones, pero ¿dónde viene a mostrarse en futuro? En la famosa legislación de Indias. Eso era principalmente la importancia de conocer estas dos instituciones. ¿Me cuentan si lo lograron apuntar, por favor? Sí, licenciado. Licenciado, sería tan amable solo de repetirme el nombre del último. En la institución jurídica sería el AIU, que se escribe A-Y-L-L-U. Claro, licenciado. Va, entonces ya tenemos dos instituciones, ustedes pueden investigar cómo era esa famosa libertad, esa libertad de sumisión, pero al final podríamos ver cómo persistió. Y en el transcurso nosotros podríamos ver la manifestación de lo que venimos hablando, de las culturas anteriores que les mencioné. En Guatemala, esencialmente, así era como se iban formando cada uno de los pueblos. ¿Y cómo se forman? Vamos a ver, si yo voy a un pueblo y me paro enfrente del parque central, ¿qué es lo primero que veo, jóvenes? En un parque central. Miramos una iglesia, la municipalidad, el parque. La iglesia, la municipalidad. Sí, primero. La fuente, la Algunos oficina de tienen un policía. portal de comercio. Sí, ajá, ahí estamos. Vamos a ver las autoridades de toda índole, llámese religiosa, la fuente también, la religiosa, el ayuntamiento, la palabra, pues con los inicios era el famoso ayuntamiento. Aquí iniciamos con gobiernos de ayuntamiento, de ahí el origen de los gobiernos municipales, porque así fue como inició. Y bueno, fue persistiendo en el tiempo. Ahora, si gustan ustedes anotar, gracias. Comercio, todo lo que las instituciones o entidades principales las vamos a ver centralizadas en un parque central, para que ustedes se den cuenta cómo era que si en la antigüedad se formaban las famosas leyes en piedra, acá lo que hacía el ayuntamiento es estar a la par y promulgar en algún momento cuáles eran las instituciones que regulaban esas relaciones. Pero bueno, si hablamos entonces un poquito. Ahora pongamos y pongan atención, ustedes tienen el libro. Yo creo que solo sería de apuntar algunas instituciones que podrían considerar ustedes importantes en el tiempo. Si hablamos ya de empresa comercial, ya el día de hoy, ya el día actual, podríamos mencionar nosotros, primero, que esencialmente, como lo vimos en las dos instituciones anteriores, eran principalmente de dominio español. ¿Sí? Eso era esencialmente aún con la famosa libertad, ¿sí? Con la famoso, aquel divorcio que tuvimos de una corona. Pero vean, entonces vamos a ver cómo era que se manifestaba a nivel general mundial, pero no voy a tratar el tema porque entonces tendría que regresar un poquito a lo que era el derecho marítimo, los orígenes del comercio. Permítanme. Leonel Lemus es de esta clase, jóvenes, disculpen.
Jóvenes. Silic está en mi grupo. Bueno, ahí está, ya lo dejé entrar. Disculpe. ¿En qué me quedé, joven? El derecho marítimo, licenciado, está explicando. Sí, disculpe. Si tuviéramos que remontarnos y vemos en películas, si gustan o leen, podríamos ver los orígenes del derecho del mar, cómo era que se transportaban las famosas mercaderías, cómo era que el comercio llegaba a América. Y entonces podríamos ver nosotros los conflictos que existían en Europa. Pero ese es un tema aparte. Pero de esos orígenes es que vamos a ver, y podríamos hablar del derecho del mar, que es y podría hablarles del filósofo Hugo Grocio, de cómo él hizo en algún momento una obra que se convirtió en la actualidad en ley, ¿sí? En norma, y cómo era que se regulaba el uso del mar para transportar las famosas mercancías. Pero bueno, asentémonos más a lo que estábamos, y vamos a ver entonces que en la vida jurídica, desde el ámbito pues estrictamente de comercio, pues esa vida jurídica era, y anoten, principalmente se regía uno, por la recopilación de las leyes indias, que ahí se menciona anteriormente. 2, las leyes de Castilla. 3, las ordenanzas de Bilbao. Y 4, el ordenamiento, llamémosle, o leyes de la Capitanía General del Reino de Guatemala. ¿Me dicen si anotaron, joven? Regálame agüita, por favor. Lick, disculpe, ¿las podría repetir nuevamente, por favor? Bueno, pilas, pues, jóvenes. Me recuerdo en orden, ustedes lo ponen, la recopilación de las leyes indias. Tenemos las leyes de Castilla. Podríamos hablar también de las ordenanzas de Bilbao. Y también podríamos incluir las de la Capitanía General del Reino de Guatemala. ¿Ya? Muchas gracias, Lick. Ya. Y vean, gracias, solo voy a tomar un poquito de agua, disculpen. Y vean, jóvenes, acá podemos ver esa manifestación de los orígenes de la sujeción. ¿Y cuál era la sujeción? Pues que principalmente nosotros, Guatemala, nos encontrábamos sujetos a lo que era la voluntad del virreinato de la Nueva España. Esto quiere decir, y esto creo que ustedes lo ven en sociales, si estamos hablando de Guatemala, si se recuerdan a quién nosotros a qué país dirigíamos nosotros los tributos. Esta situación española, ¿a quién dejó encargada? Si se recuerdan en historia. ¿Qué país? No, era México. No. España dejó la facultad a un país. ¿Quién? México, era México, Nueva España. México, si se recuerdan en la lectura, que espero que lo hayan leído, México era el que controlaba puntualmente un consulado. Por eso se le rendían cuentas al consulado de México, ¿sí? Y que posteriormente, y anoten si quieren la fecha, ¿sí? Muchas gracias. En 1793, para tener una relación en tiempo, en 1793, puntualmente el 11 de diciembre, esto es bonito leerlo porque no se le olvida a uno. Si van a leer ustedes, van a encontrar que en una real cédula, ya vamos a encontrar 1793, vamos a encontrar el famoso Consulado de Comercio de Guatemala. Y entonces ya vemos el origen de cómo es la situación regulatoria del comercio o de lo mercantil en Guatemala. Sí, pero estamos hablando de 1793, joven. ¿Ya? ¿Me dicen, por favor, para seguir platicando? Ya, licenciado. Ya va. Ahora vean, llamémosle en mi época de anciano, anteriormente, fíjense y les cuento, las empresas mercantiles se registraban puntualmente en las municipalidades.
Eso era ya en tiempo moderno, cómo era que las personas jurídicas tenían ya esa famosa formalidad y se realizaba en el registro mercantil. Eso era como se manejaba en Guatemala, en las municipalidades. No se van a sorprender si tal vez en algún momento leen que algún registro de alguna empresa antigua tuviera un registro, pero en la municipalidad, porque ese era el procedimiento legal del momento. Ya hablando de puntualmente de actualidad. Y ojo, en ese tiempo, lo que más se podían crear eran las sociedades colectivas, las anónimas y las en comandita. Habían algunos consorcios, porque sí existía la palabra consorcios, pero asimismo también ya salían a la luz jurídica lo que eran las cooperativas. Ahora, ya viniéndonos pues en actualidad, ¿cuál sería la norma y el año y el número, mejor dicho, de los datos que ustedes tienen contenidos que regula de alguna manera las relaciones entre comerciantes, jóvenes? Ya, jóvenes. Código de comercio, jóvenes. Código de comercio. Decreto del Congreso número 2-70. Y que ya manifestó un compañero aquí la fecha de promulgación. Y bueno, con esto creo que ya alcanzamos y ya entendemos entonces por qué la importancia de una codificación mercantil y que la esencial, pongan ahí, la esencial finalidad de lo que hemos platicado es para entender la certeza jurídica de toda actividad mercantil. Ay, perdón. Tomé agua. ¿Me dicen si vamos hasta aquí, jovencitos? Sí, licenciado. Bueno, ahora bien. Licenciado, disculpe. ¿Manda? ¿Qué, o sea, ¿a qué se refiere cuando hablan los abogados de certeza jurídica? Tengo esa duda. La certeza jurídica, esencialmente, cuando hablamos en el ámbito mercantil, puntualmente es cumplir con todos los parámetros y requisitos legales de gestión para poder tener la famosa personalidad jurídica. ¿Sí? Existe un marco normativo y regulatorio para poder decir esta empresa cumple con los requisitos legales para poder funcionar. Y eso es lo que el gobierno o el Estado nos da, certeza jurídica. Gracias, licenciado. Bueno, bueno, entonces ya estaríamos el ordenamiento, ya expliqué el ordenamiento, la jerarquía, ojo con esto, la jerarquía esencial del ordenamiento jurídico, ¿dónde se las compartí, jóvenes? La pirámide de Kelsen. En la mal llamada pirámide de Kelsen, se las compartí. Ahora bien, vamos en orden. Y acá si quieren anoten, gracias por la ayuda. Vamos a leer una ley. Como les comento, aquí es de estructurar más o menos unas 10, pero bueno. Por favor. Y no sé si alguno ojeó el decreto 2-89 de la famosa ley del organismo judicial. ¿Alguien? ¿No? Algo rápido, jóvenes. ¿Hasta qué artículos les había dejado? Yo les había dejado que leyeran. Del 1 al 11, licenciado. Al 1 al 11. ¿Tuviste la fortuna de leerlo, Ángel? Solo el artículo 1, licenciado. Como buen chapín. Está bueno. Vean, pues, jóvenes, por eso es importante leer. Yo, de veras, yo se los encargo. Si verdaderamente quieren tener digámosle, un cimiento bueno para temas de derecho, lean. Pues bueno,
Como les había comentado, pues si queremos ver pues temas de interpretación, técnicas de interpretación jurídica, esta es la norma idónea. Entonces vamos a encontrar, y era lo que les comentaba, entonces vamos a ver las fuentes del derecho. Y en algún momento vamos a ver las fuentes del derecho a nivel puntual del sistema jurídico guatemalteco, y vamos a verlo en algún momento desde el punto de vista del derecho mercantil. Pero veámonos a los inicios. Les había comentado, por favor, lean del 1 al 11. Y bueno, léanlo, porque vale la pena. Recuérdense que ustedes, como población, tienen relaciones sociales a nivel general. Esto quiere decir que en algún momento tenemos que saber obligadamente, y no porque estudiemos derecho, sino porque la ley lo establece. Lo que les comentaba puntualmente, de la ley está escrita en piedra, nadie la puede modificar y nadie puede arrogarse ignorancia de ley. Vean desde dónde viene. Hoy solo les voy a comentar entonces más o menos los 11 artículos. Cuando hablamos pues de nuestro ordenamiento jurídico guatemalteco, ya entendemos, según pues lo que vieron en una jerárquicamente o en una pirámide, que cómo contiene ese sistema o ese ordenamiento. Y bueno, lo principal es que la ley son normas generales, eso es lo principal. ¿Y qué establece entonces el artículo número 1 que nos comentaba Ángel? Pues que esencialmente nos está estableciendo, la norma no podemos nosotros observarla individualmente, es imposible. No podemos decir una ley puntual es única y estrictamente no tiene ninguna conexión. El derecho mercantil no es la excepción. Entonces, nos establece que para la aplicación e interpretación de la integración del ordenamiento jurídico guatemalteco, ¿sí? Los preceptos están contenidos en leyes. Es ahí donde la importancia de integrar, y aquí lo que estamos haciendo al hacer este ejercicio de las fuentes del derecho, leyendo esta ley, es puntualmente integrarla. Y bueno, en el artículo 2 pongan esencialmente ahí, en la nota, la fuente del derecho en el sistema jurídico guatemalteco, entre paréntesis, positivo, fundamento legal, artículo 2. Artículo 2 del decreto del Congreso de la República 2-89, jóvenes. Preguntas de examen, jóvenes. ¿Por qué? Porque si les preguntan a ustedes, joven, ¿cuál es por esencia la fuente del derecho? Pues la fuente del derecho es la ley. La ley como lo establece el artículo 2. La ley es la fuente del ordenamiento jurídico. Y ojo, nos dice, disculpen, no dice, la ley no habla, y nos regula, la jurisprudencia la complementará. Y adicional, establece, la costumbre regirá solo por defecto de ley aplicable o por delegación de ley. Si se recuerdan, en derecho 1, ustedes vieron los tipos de ordenamiento. De entre esos estaba el delegado. ¿Es así? Sí, licenciado. Sí, el delegado. Esta es una costumbre delegada. ¿Sí? No tiene primacía. Entonces, jóvenes, la fuente del derecho es para nosotros cuando querramos integrar, interpretar, integrar o aplicar la ley, debemos de integrarla en su conjunto. El mayor ejemplo es la jerarquía. Todo debe de observarse. Y ojo, cuando hablamos de jurisprudencia, y anoten, por favor, anoten. Ahorita les voy a decir la ley de amparo. Ahorita les voy a dar los artículos. Pongan en grande, jurisprudencia en Guatemala, fundamento legal. 1, artículo 43, epígrafe, doctrina legal. Nombre de la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad. Esta es constitucional. Número de decreto 1-86. ¿Anotaron, jóvenes? ¿Puede repetir lo de ley de amparo? Este artículo es de la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad.
El decreto que es constitucional es 1-86. ¿El número del Gracias, artículo, licenciado? 43. Ahí me Gracias. confirman, por favor, jóvenes, si estamos bien. Ahí en el chat ayudémonos. 43. 2. Yo se los voy a buscar, jóvenes, que tengo que consultar las leyes porque muy así de memoria. Permítanme. Ay, no tengo mi código. Ya. ¿Ya anotaron el anterior, jóvenes? Sí, licenciado. Bueno. Permítanme, ahorita estoy buscando porque no tengo mi código mercantil. Tengo uno, pero cuando es así no es igual. Bueno, el otro, por favor, artículo 627, epígrafe, cita de leyes y doctrinas legales. Me dicen si ya. ¿Cuál fue el epígrafe? Disculpe, licenciado. Cita de leyes y doctrinas legales. Algo rapidito, Juan. Ya, licenciado. Ya, bueno, este artículo es nombre de la ley, por nombre del ordenamiento, Código Procesal Civil y Mercantil. Código Procesal Civil y Mercantil. Decreto Ley número 107. ¿Ya? Decreto ley. Disculpe, ¿qué dijo, licenciado? Decreto Ley 107. Gracias. ¿Ya? Bueno. Entonces ya sabemos, fuente del derecho, ya entendemos qué es jurisprudencia o doctrina legal, ya tenemos la base legal y ahora pasamos a la costumbre. La costumbre en Guatemala, como dijimos, es delegada. Esto quiere decir que debe de ser reconocida por el Estado, por la propia ley. No podemos tomar actos, hechos que se suscitan en algunas regiones y decir que eso es costumbre, porque muchas veces esas situaciones que se hacen llamar costumbre lesionan derecho humano. Entonces entendemos que si bien es cierto, el derecho humano reconoce en algún momento situaciones, a mí no me gusta utilizar la palabra paralela, pero podríamos mencionar el derecho indígena, pero puntualmente también debe de existir una limitación. ¿Por qué limitación? Con el respeto de todos, porque en algún momento podría lesionarse algún derecho humano. Un ejemplo claro, cuando se aplica algún tipo de castigo, sabemos que es mediante golpes o muchas veces le recortan el cabello y eso pues se podría entender que se lesiona la dignidad de la persona. ¿Estamos claros ahí con la costumbre, jóvenes? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Bueno, ahora veamos. Si hablamos del 3, que por eso no sé, por eso me gusta que lean. Cuando hablamos de primacía, ojo con esto, cuando hablamos de primacía de ley, este artículo es el fundamento legal, ya no doctrinario ni de historia, el fundamento legal en la cual a nosotros como población nos obliga a la observancia de ley. Nosotros no podemos alegar en ningún momento, ojo con eso, que no conocemos de ley, que ignoramos de la ley. La propia ley nos limita, no lo permite. La ley no permite. Ay, porque el señor vive allá en la lejanía, donde por la brecha económica y social no hay educación.
La ley no permite eso. Es lo famoso que les decía de las famosas leyes en piedra puestas en el centro de la población para que ninguno alegara ignorancia de ley. Ese es el origen. Base legal, artículo 3. ¿Estamos claros? Sí, licenciado. Sí, ¿Vale? Sí, licenciado. Y este artículo lo complementa al artículo 5, en la cual la aplicación de la ley es extensiva, jóvenes, para todas las personas. Ojo, personas. No está tratando el tema de ciudadanos, persona. Esto quiere decir que no da ni edad, no hay límite de edad, ni antes ni después, y tampoco es que sea nacional o extranjera, que sea residente o sea de paso. ¿Estamos ahí? Sí, licenciado. Bueno, en esta misma técnica jurídica, que es lo que estamos tratando ahorita para que tengan ustedes idea, cuando estamos hablando de temas, porque es la relación del derecho mercantil con otras leyes, podríamos mencionar el artículo 9, supremacía de la Constitución y jerarquía normativa. Esta es la base legal de la famosa pirámide, la que comúnmente conocen como pirámide. Esa estructura que vemos ahí, constitución, leyes constitucionales, normas ordinarias, acuerdos o reglamentos individualizadas, la base legal es esta, artículo 9. Por esa razón es que la Constitución es la cúspide o ley fundamental hipotética, y de esa resalta el resto de normativas, siempre llevando preclusión. Ese es el derecho interno en Guatemala. Y para finalizar, la base legal de por qué nosotros, ustedes como profesionales, deben de acostumbrarse a platicar o a exponer correctamente, a escribir correctamente y a interpretar textos y en su defecto, en algún momento por necesidad, leyes, el artículo 11, el idioma de la ley, y establece que se entenderá el contenido de las palabras conforme al diccionario de la Real Academia Española. Eso nos sirve para los escritos, jóvenes, para que no lo rechacen. ¿Vamos ahí bien, jovencitos? ¿Quedamos claros con lo platicado? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Bueno, entonces vean, ahí está la integración de ley. ¿Por qué no puedo arrogarme ignorancia de ley? ¿Por qué debo de respetar la aplicación de la ley? ¿Por qué debo de interpretar la jerarquía de ley? ¿Por qué debo de escribir correctamente, buscar en su prelación de palabras que se entienda lo que yo quiero dar a entender? Y máxime en el ámbito legal, cuando ustedes hagan sus escritos, ya tienen la base legal, ya di el nombre de la ley, el número de decreto. Ahora, derecho mercantil guatemalteco, creo que ya quedó bastante claro. Perdón, jovencitos, disculpen, es que me tomé agua y tengo la boca bien seca. Me está resecando más. Bueno, cuando hablamos del derecho mercantil guatemalteco, ya lo expuse. Conjunto de leyes, conjunto de instituciones jurídicas, conjunto de entidades, conjunto de autoridades, conjunto de lo que a ustedes se les venga en la memoria para entender un derecho positivo, y principal, la finalidad, que regula esencialmente las relaciones jurídicas entre comerciantes y otros. Por eso es el derecho mercantil. Leyes conexas, ya lo platiqué. El derecho mercantil no es únicamente el Código de Comercio, sino que es un conjunto, un conglomerado de leyes. ¿Y dónde encuentran ustedes las leyes que tienen conexión, jóvenes, en este curso? ¿En dónde la encuentran? ¿En dónde la compartí, jóvenes? No, ¿dónde compartí las leyes? Código Civil tiene relación. ¿En la carpeta de Drive?
Sí, en la carpeta de Drive. Yo no podría por qué dictárselas, ahí las tienen. Si no las han descargado, no las han guardado, es porque no quieren. Ahí les traté de entregar el máximo de leyes y podemos ver que tiene conexión, ¿sí?, con otras ramas del derecho. Y eso, principalmente las leyes conexas, son las que ya les platiqué en una oportunidad con el derecho civil. Vamos a ver lo del derecho civil cuando veamos sociedades, cuál es la conexión, derecho mercantil, procesal mercantil, podemos verlo con la Constitución, podemos ver esa relación o conexo con derechos de autor, propiedad industrial y todas las que les mencioné en algún momento, la DIACO. Esa es la conexión de leyes, esa es la conexión estricta, pero ustedes la encuentran en su carpeta. Entonces, veamos la relación del derecho mercantil. Yo platiqué aquí con ustedes cuál era la relación del derecho mercantil o el Código de Comercio con la Constitución. ¿Y qué me contestaron ustedes, jóvenes? La relación que tiene es de jerarquía. De jerarquía, el origen ya me lo dijeron. Ajá, ¿y cuáles son los artículos, jóvenes? ¿Quién nos ayuda? ¿Cuál es el fundamento del código? Algunos. Pilas ahí con las anotaciones, jóvenes. Compartámoslo acá. El artículo 43, licenciado. El artículo 43. Dígame el epígrafe. Sería libertad de industria, comercio y trabajo. Solo pónganmelo si quieren en el grupo, jovencitos, ayúdenme, porque hay compañeros que se acaban de integrar. ¿Cuál es la relación constitucional que le da fundamento al Código de Comercio? Entre otras. ¿Qué artículos mencionaron ustedes si los hablábamos ese día? Por favor. El inciso 1 del artículo 170 de la Constitución de la República. ¿Cuáles más, jovencitos? O por favor. Pero estoy buscando unos artículos acá. El artículo 34 de la Constitución de la República con el derecho de asociación. ¿Qué más, por favor? ¿Y nos puedes dictar otros? El 44 y el 46. Y el artículo 39 de propiedad privada, donde dice que se puede hacer uso de las diferentes propiedades y el disfrute de los bienes de la misma. ¿La vieron? Esa es la base legal, esa es la conexión. Debra, o Dabret, disculpe, ya no miro. También mencionó el 1, 2, 3, 4, 5 y el 39. Ahí estamos. Acostúmbrense ustedes siempre, por favor, tener el hábito en sus escritos o en derecho de petición, que es el 28, siempre acompañar el 1, 2, 3, 4, 5 y 44, 46. Esos son de cajón. Ya tendrían que leerlos y darles una interpretación por qué se deben de incluir en todos los escritos o todo derecho de petición, que es el 28. Pero bueno, entonces veamos qué conexiones o qué relación con otra rama del derecho. Constitucional ya me la dieron. Si hablamos con el derecho civil, abran su Código de Comercio y van a encontrar ustedes artículo 1, algo rapidito lo voy a mencionar, que ahorita no vamos a hablar de eso. Dentro del artículo 1 de la aplicabilidad en el Código de Comercio establece que en su defecto toda disposición serán las del derecho civil. Y si consultamos el 694 de la misma norma supletoria, quiere decir que supletoriamente se interpretará conforme al derecho común. Ojo, derecho común, anoten de una vez, derecho común. En grande, igual se entenderá, interpretará como derecho civil. Donde ustedes se encuentren derecho común, van a entender derecho civil. ¿Me comentan si escribieron, jóvenes? Sí, licenciado. Con el derecho administrativo, muchas gracias. Con el derecho administrativo de cajón, jóvenes.
de cajón. ¿Por qué derecho administrativo? Porque es aquel mediante el cual el conjunto de normas, entidades, situaciones que regulan las relaciones entre el Estado o la administración y el administrado. Y entonces, de hecho, cuando hablamos que, no me recuerdo quién me preguntó si fue Ángel, ¿cuál era la certeza jurídica? Pues la certeza jurídica está manifestada con relación a derecho administrativo. ¿Por qué? Porque todo está conforme a un procedimiento legal que no debe de ir más allá ni menos allá, porque está estructurado conforme a la ley. Y otras observaciones que ellos tienen la obligación de ver: el principio de sujeción de ley, artículo 154 de la Constitución Política de la República. Nunca lo olviden, derecho administrativo, artículo 28 de la Constitución, es de cajón, y número 154, el empleado y funcionario público tiene la obligación de observar el artículo 154, sujeción de ley. Nunca puede interpretar a criterio, sino que debe de interpretar conforme a la ley. Restrictivamente, anoten ahí, restrictivamente, nunca amplio. Amplio nosotros, gente particular. Con el derecho procesal, pues lógicamente, si tenemos en algún momento algún tipo de conflicto, cuando hablamos de derecho procesal, nos envía puntualmente a procesos. Y cuando hablamos de proceso, ya vemos órganos jurisdiccionales, judiciales. En el derecho mercantil no nos escapamos de tener litis, de tener conflictos, de pelear arbitrariedades. Por lo tanto, esa es la relación que tiene con el derecho procesal. Y vamos a ver nosotros, como comerciantes, si tuviéramos problemas con los empleados, ¿hacia qué juzgado nos dirigimos, joven? Código de trabajo. Código de trabajo, juzgados laborales. Si tuviéramos problemas de índole de cumplimiento normativo penal, código penal con el derecho penal. Y si tuviéramos en algún momento una litis contractual, porque no nos llevamos bien en una negociación, derecho civil y mercantil. Si tuviéramos en algún momento problemas con la administración pública, porque no nos conlleva la gestión de trámite que estamos solicitando, derecho administrativo. Entonces vemos por qué va conexa o tiene una relación estrictamente con relación al derecho administrativo. Cuando vemos derecho tributario, jóvenes, de cajón. Entendemos que toda actividad mercantil, por ser una actividad de lucro, ojo con esto, de lucro, conlleva esencialmente inmerso o inherente el pago de tributos. ¿Estamos claros? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Ahora, cuando hablamos del derecho internacional, jóvenes, en la actualidad, derecho internacional es el que ustedes van a tener la necesidad inclusive de investigar. Intercormens, ¿sí? Intercormens. ¿Por qué? Porque el día de hoy los negocios, el comercio, las relaciones mercantiles no se limitan al país. Hoy ya ampliaron digitalmente y mundialmente. La famosa globalización la están apresurando. Entonces, el derecho internacional principal lleva inmerso el derecho internacional, en la cual es obligación observar en algún momento leyes o convenios internacionales. ¿Y dónde los encuentran ustedes, jóvenes? Que se los compartí. En la carpeta, licenciado. En la carpeta, ahí tiene las ADIP, son como 5 ordenanzas o normativa o convención. Bueno, ya nos queda claro entonces la conexión. Espero que haya quedado entonces lo que es lo de la fuente. Lógico, ustedes, ¿cómo se llama esto? Empíricamente, al leer, pues van a encontrar estrictamente un recordatorio cuando hablamos de una fuente real, una material, una formal, una histórica. Vamos a encontrar doctrina
pero cuando hablamos de doctrina muchas veces se interpreta doctrina de derecho, o sea, libros, pero en Guatemala, por eso la diferencia, en doctrina, todo lo que tenga que ver en materia de derecho, pero cuando hablamos de doctrina legal, ustedes ya tienen la base legal. Y bueno, eso ya es de lectura. La jurisprudencia ya se los dejé de manifiesto, ya les di los artículos a nivel general. Cuando hablamos de convenios, jóvenes, convenios internacionales, estrictamente, ya expliqué cuando vimos lo de la jerarquía, no hay que confundir convenios internacionales en materia de derechos humanos, que es puntual, que va debajo de la Constitución Política o inmersa con la Constitución Política de la República, a convenios internacionales con relación en materia mercantil, que son los que le compartí. Son cosas totalmente distintas. Y cuando hablamos en algún momento de principios generales del derecho, y vean, esto cuando hablamos pues esencialmente de un principio general de derecho, esto lo podríamos encontrar en algún momento de las famosas tesis que los grandes filósofos del derecho en algún momento han pronunciado. Esto viene de filosofía del derecho, en la cual en algún momento cuando se aplica en la realidad, podría mencionarles un ejemplo. Un principio del derecho a nivel de registro, hablemos del registro mercantil, y se los voy a poner en práctica, como les digo, voy a tratar cuando estemos hablando lo práctico, les voy a poner a y B, y esencialmente cuando A consultó que un nombre estaba libre de utilizar y B lo utiliza, y resulta que es el mismo nombre, porque, bueno, en Guatemala va a ser raro esto, pero en Estados Unidos se ve mucho la competencia. Entonces, tal vez el B era el que había manifestado la intención, pero el A llega primero. Entonces, el primero en entrar, el primero en registrar. ¿Queda claro el ejemplo, jóvenes? Sí, licenciado. Bueno. Sí, licenciado. Eso sería más o menos lo que podríamos nosotros entender entonces conforme, por favor, a lo que sería un principio de derecho. Y son varios, pues no solo uno, pero no es materia de estudio para lo que vamos a platicar. Cuando hablamos del análisis de la Constitución, ¿leyeron los primeros 46 artículos? Personalmente sí, licenciado. Bueno, sí, entonces gracias. Entonces, ojo, cuando hablamos de los primeros 5, esencialmente deben de interpretarlo lo más amplio posible. Entonces, voy a tratar, porque el tiempo no me lo amerita, como les digo, cada tema, jóvenes, es bastante extenso, espero no aburrirlos, trato de comprimir, de compilar lo más que pueda de información, pero vamos a tratar tal vez un día, voy a tratar con ustedes un día la Constitución Política para más o menos estar por lo menos en algunos, cuál sería lo medular que podríamos nosotros sobresaltar y algunas anotaciones que considero son importantes para que ustedes anoten. Si no me da tiempo la explicación, por lo menos voy a darles o voy a compartir anotaciones que a bien en el transcurso de mi estudio hasta el doctorado he tenido la oportunidad de poder enriquecer la Constitución. Entonces, por favor, queda, coordinadores, en agenda, compartir entendimiento de la Constitución u, en su defecto, anotaciones, por favor. Me dicen quién se hace cargo de la anotación en agenda. Y por favor, no sé, 8 grupos me están llenando ahí podemos ponerlo, me están llenando la bitácora, ¿verdad? Que la verdad que no he revisado. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Entonces, por favor, sí, es que he estado malo, jovencito, disculpe. Entonces, de ahorita sí ya me siento recuperado. Entonces, por favor, anotamos ahí pendiente, compartir anotaciones, explicación de la Constitución y me lo subrayan con un color, por favor. Eso lo voy a dejar porque esto no es tema de estudio de acá, pero se los voy a compartir. El uso y manejo de Código de Comercio, creo que ya quedó bastante claro las generalidades. ¿Sí? Ahí ya quedamos. Entonces, el Código de Comercio, como les comentaba, porque era importante actualizarlo, ahí está la razón. Una de ellas, el inventario. Otra, las acciones nominales ya no pueden ser al portador. El capital ya modificó, ya cambió, ya no es de 5,000, cambió a 200. Y otra sería la sociedad de emprendimiento. Y vamos a ver también, entonces, ya para ir terminando, el comerciante individual, social, obligaciones.
las cosas mercantiles y negocio mercantil que vamos a tener, negocio jurídico mercantil, que al final voy a tener la fortuna de poder platicar con ustedes. Y creo que los aspectos históricos, pues como les comentaba, yo trato de compartir, pues no sé si lo contiene el libro, la verdad que no recuerdo yo libros, pues así como estos folletillos, lo leo tal vez 2 veces y no soy memorístico, pero bueno, traté de compartir con ustedes lo que pude y el resto pues lo complementan con su lectura. Y vamos a entrar, bueno, aquí ya entraríamos en materia, esencialmente en derecho mercantil. Permítame, jovencitos, voy a dejar de compartir y vamos a hablar un tema general, pues siempre del curso. Ahí estamos. Perdón, yo trato de compartir el máximo. Para serles sincero, pues haciendo la medida fueron como unos 8 materiales que logré pues compilar de lectura y espero que haya sido de beneficio. No sé si les pareció que está bien pues compartir temas puntuales que no están en el libro. ¿Alguien que se pueda expresar, por favor? Adelante, William. Yo considero que está bien, licenciado, ya que parte de nuestra formación académica pues es estar no solo actualizado en lo que es la reforma de normas y leyes, sino que también temas de interés común, ¿verdad? Y tanto nacional como internacional, ¿verdad? Lo que está surgiendo en el país y en el mundo. Por mi parte está muy bien. Muchas gracias, William. Adelante, Lidme, y después creo que... ya, ajá. Lindsay, es que no veo, disculpe, estoy algo... No se preocupe. No es por molestar, pero hoy sí me sorprenden, disculpe. Adelante. No se preocupe. La verdad es que, primero, buenas tardes, ¿verdad, licenciado? Perdón. La verdad es que sí, es bastante interesante porque no solo estamos como una clase magistral, sino que al contrario, le agradezco, licenciado, porque vamos comparando con las leyes, ¿verdad? Y creo que de eso se trata, no solo como de recibir la información, sino que también irla comparando y ver cómo nos funciona a nosotros en tema actual. Bueno, muchas gracias. Yo la verdad que muchas gracias a ustedes por los comentarios. Ando siempre testeando, pero como les digo, lamentablemente ya perdimos 2 días de clase. Las hubiera requete aprovechado, hubiera dado tiempo a más, pero trato yo de por lo menos pinceladas de cada lado de lo que sé que es de importancia. Pues bueno, jovencitos, ahora pasando a otro tema. Hoy ya iniciamos en el estricto. Temas importantes a considerar es el cumplimiento de tareas, no dejarlas a última hora, leer bastante, por favor. Miren, vieron en la ley del organismo judicial, me sorprenden porque no leyeron. Hubiera sido bastante interesante porque hubiera sido pues en algún momento que ustedes preguntaran qué es lo que tal vez uno quiere, pero por lo menos traté de extractar pues lo importante para la comprensión, porque es por lo menos tener la idea de esos 11 artículos. Y bueno, pasemos nosotros entonces a trabajos. Ustedes ya tienen sus trabajos, el cumplimiento es irrestricto, es obligatorio. Estimados colegas coordinadores, tienen la obligación, el deber de exigir que hagan los deberes. Primero, si se dan cuenta, es lectura. Los trabajos, por favor, yo no acepto copy-paste. Yo sí reviso los trabajos conforme a trabajo que sea original. ¿Cómo lo voy a encontrar? Ya se los compartí. Existen programas de plagio. Por lo tanto, estimados colegas, los que van a revisar los trabajos, yo ya compartí eso. Pero ahora apliquémoslo. Bueno, jóvenes, los trabajos van a ser conforme a APA. Eso estamos hablando de los trabajos de investigación, ¿sí? Trabajo de investigación es, yo quiero recopilación o sinopsis, resúmenes que sean pues estrictamente de ustedes. Yo no recibo copy-paste. Van a ser conforme a APA. Ojo, pedí diapositivas, no tendría por qué decírselos, yo tendría que evaluar que ya leyeron el material que puse
cómo elaborar diapositivas y que, ojo, les dije, les estoy compartiendo material, que ese material es de una universidad de España. Y me hubiera gustado, solo voy a dar tip, ampliar ese libro, porque yo lo puedo ampliar con otro material que he leído y para que ustedes perfeccionen la técnica de sus diapositivas, para que sean profesionales. Me voy a dar el gusto cuando me las presenten y ya solo voy a dar observaciones generales. Si utilizan imágenes, compartí enlace de imágenes. Les dije, ya no utilicen solo del Google una imagen porque puede tener derecho de autor. Evitémoslo. Les compartí material donde hay buscadores o bancos de imágenes gratuitas. Solo es de verificar que sea uso totalmente gratuito y lo pueden utilizar para sus diapositivas. ¿Sí? Eso que quede claro, ya tienen el material. Eso es conforme a las diapositivas. No hay dudas del el cuadro comparativo de sociedades jóvenes, me sorprenden. Quiere decir que dominan el tema. ¿No hay dudas? Pues licenciado, fíjese que no me he tomado mucho tiempo de leer todas las sociedades, pero sí estuve leyendo la sociedad que en los temas que nos repartió habían dos temas, un tema normal y una sociedad, no sé si se recuerda, entonces me puse a leer un poquito de esa sociedad. Entonces, ahora lo que con respecto al cuadro comparativo, me entró duda de que si usted va a querer un cuadro extenso, solo los puntos clave, leyes en las que se puedan encontrar en común el cuadro comparativo con las demás sociedades, o... Pero vieron, yo se los estoy preguntando, ustedes no están preguntando. El problema es que para la próxima la calificación puede ser, recuérdense que son 20 puntos. A mí no me gustaría quitarle los 20 puntos. Entonces, yo sí califico bien objetivo, bien claro. Entonces, Janina, por favor, mañana me recuerdas tener la agenda para explicar el cuadro, ser puntual lo que quiero, por favor. Claro, licenciado, está bien. Por favor, mañana. Y con relación al libro, a los dos libros que les compartí, que ustedes tienen a bien, ¿dónde los encuentran? Por favor, voy a necesitar que ahí mandé un documento simple que dice cómo entregar la investigación. Ese es un trabajo simple, es un resumen. Entonces, ¿tienen a la vista, jóvenes? Sí, licenciado, sí se ve. Sí, licenciado. Voy a apagar. Muchas gracias, me falla esto. Vamos a ver. Yo les di, permítanme. Anoten, por favor, del trabajo de resumen de los dos libros. No quiero copias, jóvenes, yo las detecto. Los programas que les compartí les va a servir inclusive a los coordinadores para que verifiquen que sus elementos o sus integrantes no les estén mandando copy-paste, inclusive del Google. Para eso sirve. Y de una vez lo rechacen y por favor que pongan a repetir, porque si llega a mis manos ya no hay pierde. Entonces, si gustan, se los voy a sacar, permítanme. Voy a ver algo fácil. Algo fácil, esto. Vamos a ver. Aquí está. No, este no. Permítanme. Esto no puede ser. Hombre, no puede ser que no lo tenga. Estos son los libros. Fíjense que solo les quiero dejar, se las voy a poner fácil, pero bien, porque me lo tienen que exponer. De la exposición, yo voy a nombrar quiénes van a exponer. ¿Queda claro ahí, jovencitos? Muy bien. Sí, licenciado. También requiere exponer sobre el cuadro comparativo y el resumen. No, solo el resumen, por favor. Ah, perfecto. El cuadro comparativo les va a servir inclusive para su examen, pero no quiero que sean copy-paste, ni mucho menos que me vayan a salir que me lo están
Aquí están los temas, jóvenes. Si quieren, anoten, les doy un minuto. Por favor, anoten, no solo tomen foto. Puntualmente me van a hacer resumen de estos exactamente como está ahí. Porque recuérdense que les quité trabajo, les quité los demás trabajos de investigación. Les estoy dejando uno mismo, pero no para que me van a pasar el mismo. Perdón, licenciado, se entrega el 7, ¿verdad? Resumen. Los dos. Ok, los dos gracias. se entregan el 7, por favor. Así que pilas, jóvenes, ya les dije. Así como pues tengo el gusto de esforzarme, necesito el gusto que se esfuerce. El licenciado. Bueno, entonces estaríamos con las dudas del cuadro y con alguna duda que exista, porque ahí tengo pues una base para decirles qué es lo que necesito. No habría problema, eso no cuesta. Pero sí necesito que en definitiva se esmeren ustedes también para la entrega de trabajos, porque eso soy bastante objetivo y sí analizo. Por lo mismo, trato de compartir las herramientas para que ustedes las pongan en práctica, pero no duden. Si hay preguntas, jóvenes, háganme el favor, háganlas saber, porque de lo contrario yo no soy adivino. Y mejor si son expuestas en general, porque creo que nos ayudamos entre todos. Sí, mañana hay clase. Mañana en definitiva no van a pensar que pasa lo mismo. Mañana hay clase y a partir de mañana nos quedamos cada 15 días para tener el gusto de poder compartir con ustedes. Adelante, Wendy. Y después Silvia. Buenas tardes, licenciado. Perdón, es que lo que pasa es que me confundí un poco. Los resúmenes son sobre los libros que nosotros teníamos que leer, como El Comerciante y... No, el resumen está clara las instrucciones. Es sobre la investigación científica. Entonces es sobre investigar, hacer un resumen sobre los temas de justificación del implantamiento y todo lo demás. Eso que les puse ahí, eso que les puse ahí. Eso es para los resúmenes. Sí, son los títulos principales que tienen que resumir. No, por eso les puse hasta las páginas y los libros ya se los di. Solo es de leer y resumir. No sé quién más levantó la mano. A ver, ¿está ahí bien, Wendy? Sí, licenciado, yo te di muchas veces que estaba confundida en eso porque no le había entendido. No tengan Gracias. pena, por eso les digo, no tengan pena, por eso les digo, acostúmbrense a leer, porque como no hemos tenido el hábito, empecemos desde ya, porque van para profesionales. No sé quién más levantó la mano, disculpen, jóvenes. Yo había levantado, ay, perdón. Silvia y después María. José. Yo había Adelante, levantado Silvia. la mano, licenciado, disculpe, pero no había entendido muy bien lo que le preguntó Wendy, pero ahorita ya me quedó claro, gracias. Sí, el trabajo es con relación a los libros, creo que les puse hasta donde estaban. Los temas que me van a investigar son esos que les puse ahí, esos están en los libros. Es de leer y comprender qué son. Yo lo que voy a hacer es presentar lo práctico. Yo lo que voy a exponer aquí es lo práctico. Bueno, ustedes tienen lo teórico, ya lo leyeron. Hoy vean cómo se aplica. ¿Queda claro, Silvia? Sí, licenciado, muchísimas gracias. Ahí estamos. Adelante, María José, gracias. No, licenciado, mi pregunta era la misma que Wendy, si sobre los temas de investigación había que hacer el resumen, pero ya me quedó claro, gracias. Sí, el resumen, ya les puse hasta los títulos, no se compliquen la vida, esos títulos están en los libros. Solo compilen ambos libros, porque uno sí es de la facultad y el otro es científico para tesis. Adelante, Yanina. Gracias, licenciado. Disculpe, entonces, en el trabajo, la hoja de carátula y todo eso, ¿ocupa una hoja aparte de las 6 máximo o es incluido? No, disculpe. Cuando hablo de páginas es contenido. Perfecto. Y La carátula sí, es obligatorio anteponerla porque es solo datos. La información de todos, la información de ustedes, y aparte les dije, ahí les puse un adicional que dice responsable y todo, porque es simple. Este trabajo que están haciendo ahorita es simple, no es una investigación. Es leer y plasmar, leer bien y plasmar. Así de fácil. Perfecto. Es que como lo que dice de la tarea dice verificando la lectura de investigación científica, del Código de Comercio y del comerciante. Entonces ahí me porque causó les duda. va a hacer, porque el cuadro, y el cuadro, pues, la información sale del cuadro. Ok, gracias. Sí, ya comprendí. Ya entendí. Ustedes se confundieron, ¿por qué? Porque esos libros son los que van a utilizar para abajo. Si el cuadro sale esencialmente del comerciante y del Código de Comercio, Yanina. Perfecto, Y la muchas investigación gracias.
sale de esos 2 libros. De los libros, sí, investigación de lectura de la investigación científica. Perfecto, Por gracias, favor. licenciado. Claro, con gusto. Mañana tenemos un espacio y vamos a ver algo, ahí sí que esbozo. Voy a tratar de ver el trabajo 1, cómo es la diferencia aplicando APA, pero quiero mucha atención, porque como les digo, yo les hubiera dado una magistral de eso, pero ya no a tiempo, pero voy a tratar yo no me quedo con nada. Voy a tratar desde ya para que me utilicen eso, porque eso les va a servir de aquí en adelante. Y ya no hagamos esos trabajos, disculpen, no digo la palabra, pero que en definitiva no son trabajos. Que muchos, no sé, colegas se acostumbran a poner trabajos, copy-paste, trabajos de 70 páginas, 80 y 100, hasta más que una tesis, y resulta que todo es un trabajo de otro autor. Eso es lo que quiero que evitemos. Preferible entregar 6 páginas, 15 páginas, pero jóvenes, aprender a hacer las cosas correctas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, licenciado. Bueno, ahí estamos. Feliz tarde. Me cuidan mucho. Dios me los bendiga. Feliz tarde, licenciado, igualmente. Dios le bendiga. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado.